En el siguiente vídeo vamos a resolver 3 ejercicios de la inflación. En el primero nos dice que un trabajador debe negociar con su empresa el salario de este año. Que durante el año anterior, el año 2008, el trabajador percibió 2.000 euros mensuales. Que el IPC de 2008 con base 2006 fue de 120 y el que se prevé para este año, que es el que se negocia la subida, es 130. Su empleador, su empresario, le ofrece una subida del 5% y en otra empresa le ofrecen actualizar el salario según la inflación. Están preguntando qué es más ventajoso. Bueno, pues tenemos un salario de 2.000 euros. En el primer caso le dicen una subida del 5% y en el segundo caso la subida según la inflación. Bueno, la inflación de ese año es donde se sitúan los precios de ese año menos donde se situaron el año anterior, entre donde se situaron el año anterior por 100. Es decir, una subida del 8,33%. ¿Qué es mejor? Bueno, pues claro está que si solamente consideramos lo económico, le interesaría irse de la empresa y que la actualicen según la inflación, porque es superior. ¿De acuerdo? Bien, en el ejercicio 7 se nos dice que tenemos una tabla que se presenta el IPC de la economía en los meses de enero del 2016 a 2019. Tenemos que ha ido variando, 100 se ha situado en el 103, en el 103,6 y en el 104,6. Y nos dice que cuándo se ha registrado la mayor tasa de inflación, con lo cual, bueno, pues lo que hay que hacer es calcular las tasas de inflación de cada uno de los años. La tasa de variación de la inflación o la tasa de variación del IPC del año 1 respecto del año 0, tenemos 103, que era donde se situaba, menos 100, entre 100 por 100, que es un 3%. La tasa de variación del IPC del año 2, pues tenemos que partíamos de 103 y ahora tenemos 103,6, con lo cual es 103,6 menos 103 entre 103 por 100. Y esto nos da 0,58%. Y en último lugar, la tasa de variación del IPC en el año 3, partimos de 103,6 y se sitúa en 104,6. Con lo cual nos da 104,6 menos 103,6 entre 103,6 por 100, que nos da 0,97%. Por lo cual la tasa de variación del primer año es la mayor. Y el problema número 8 simplemente nos decía que qué tipo de inflación, si es de demanda o de costes, puede ocasionar subidas salariales por encima del crecimiento de la productividad. Bueno, pues las subidas salariales son las rentas de un factor productivo, con lo cual, si se suben los salarios por encima de la productividad, la empresa va a tener un aumento de costes. Ese aumento de costes lo va a tener luego que trasladar al producto, con lo cual es una inflación de costes. Las subidas del precio del petróleo, el petróleo también es un factor productivo, con lo cual, por la misma razón, si sube el precio del petróleo, a mí me sale más caro producir y al salir más caro producir, tengo que trasladar ese aumento de los costes a los precios, con lo cual también sería una inflación de costes. Y por último, un aumento de la demanda de viviendas por encima de lo que crece la oferta. Al ser la demanda superior a la oferta, los precios tienden a subir, con lo cual sería inflación de demanda.